y bienvenidas al ciclo de entrevistas Bibliofonk, que es financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En esta ocasión conversamos con Soledad Valdivia. Te damos la bienvenida, Soledad, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. No hay por qué. Soledad es arquitecta de la Universidad de Valparaíso, Porteña, doctora en Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Madrid. consultora e investigadora independiente en Restaurarc con más de 20 años de experiencia. Autora del libro Roberto Montandón y la conservación del patrimonio chileno, que fue publicado el año 2022. Soledad, ¿por qué vamos a hablar de Roberto Montandón en esta entrevista? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a hablar de este libro y darme la oportunidad de difundir un poco el trabajo que se está haciendo acá localmente, porque somos investigadoras de acá de la región. De la región, claro. Entonces, igual es atractivo que el Museo Fonk sienta este interés de invitar a los investigadores, autores, etc. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de Roberto Montandón? Yo creo que siempre nos vamos a quedar cortos a hablar de él, porque fue un personaje súper clave para nuestro patrimonio nacional. Él vivió 95 años y más del 80% de esa cantidad de años las hizo en Chile, porque él es suizo. Llegó a nuestro país en el año 1933 e hizo mucho por nuestro patrimonio, por nuestra institución también patrimonial, y por lo tanto creo que se merece todavía seguir hablando de él, porque ¿sabes qué? Hay mucha generación, sobre todo la generación nueva, que desconoce muchos datos. No lo ubicaba hasta que vi tu libro. ¿Ves? Entonces sí. Hay muchas personas que todavía no se han acercado a la vida y obra de este gran personaje. Y sí, como cuando yo lo conocí a través de los archivos y de la investigación que he estado haciendo, dije, no, hay que hablar de este caballero, porque la verdad fue un pionero, un precursor. Mira tú, tú hablas del patrimonio de Chile en el cual él trabajó. ¿Cuál fue esa labor? ¿Qué fue lo que hizo para el patrimonio chileno? Mira, principalmente este personaje se posicionó muy bien como explorador. Ahí parte todo, porque en 1933 él viene de una formación suiza como agrónomo y llega al país donde Chile todavía tenía una necesidad por recorrer su geografía. Había muchos lugares que estaban desconocidos y lugares también que se necesitaban explotar comercialmente. Comercialmente, sí. Entonces, este personaje que viene con muchas actitudes y capacidades técnicas, claro, el Estado de Chile lo absorbe, lo toma de inmediato y lo invita a participar de más exploraciones. Y él manejaba muy bien la cámara fotográfica también. ¿Exploraciones de todo tipo? De todo tipo. Ah, mira. Ya, o sea, hizo exploraciones en el sur de Chile, una muy interesante que lo relato en el libro, que se llama Las Cataratas de Botudawe. Él sigue una ruta de un misionero franciscano del año 1700, entonces dice, no, hay que investigar más sobre esta ruta que parece interesante por la cordillera de los Andes, pero te estoy hablando de la región de los lagos, o sea, bien al sur. Y hace toda esta expedición, encomendado por el Estado de Chile, y hace un informe que tú dices, wow, qué tremendo informe, con fotografías, con relatos del día 1, día 2, con lo que él iba viendo en cuanto a botánica, en cuanto a geografía, en cuanto a tipos de árboles. O sea, el personaje sabía mucho. Mira. ¿Y te costó mucho bucear para encontrar todo eso donde estaba? Mira, la verdad, al principio no, pero después sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Es que yo trabajé unos años en el Ministerio de Obras Públicas, en el Departamento de Patrimonio, que ahora está extinto, lamentablemente lo disolvieron, y ahí en ese Departamento de Patrimonio, en Santiago, yo me empecé como a encontrar con muchos documentos antiguos. Y de repente me aparece el nombre de él muy seguido, o sea, como este documento tiene la firma y el nombre de este caballero. Después otro más y otro más, después fotografías de él. Y dije, wow, dije yo. Y empecé a averiguar, y claro, él había trabajado en el Ministerio de Obras Públicas. Ah, por eso. ¿Ya? Y había sido funcionario, y él fundó lo que se llamaba la Oficina de Monumentos Nacionales dentro del Ministerio de Obras Públicas. Mira tú, ¿de ahí habrá derivado la que tenemos ahora? No. De ahí derivó. ¿Sí?
al departamento de patrimonio que te cuento yo que trabajé Sí. y que ahora escasamente quedan un par de colegas todavía trabajando por patrimonio, pero que finalmente después deriva a lo que es ahora el Ministerio de la Cultura y el Patrimonio, Mira tú, porque todo tiene un hilo conductor. Sí. Entonces, claro, cuando yo me encuentro con estos documentos dije, wow, qué importante este caballero. Fundó esto, hizo esto otro, y así empecé a encontrar. Entonces, justo yo estaba buscando un tema de tesis doctoral. Ya estabas en tu doctorado en la Universidad de Madrid. Sí, ya me había matriculado, entonces empecé como a ver qué posibilidades yo tenía de hacer algún tema interesante. Y digo, pucha, acá hay harto tema. Claro. Pero mi inquietud mayor era cómo había comenzado, cómo se había iniciado la labor de conservación en Chile por el patrimonio, más que por Roberto Montandón. Entonces mi inquietud primero era, chuta, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo yo relato la historia de la conservación en Chile? ¿Cierto? Entonces ese fue mi tema de tesis. Pero secundariamente, todos los documentos de esa línea me llevaban a lo que había hecho este personaje. Mira. Porque él fue como uno de los fundadores de la Y conservación. uno no tiene idea. No. Qué increíble. Y tú, aparte de todo lo que hizo, habrás descubierto un poco cómo era él. ¿Había algo que apareció en toda tu investigación respecto a su forma de ser, a su carácter? Claro que sí. Entonces, justamente yo dije, si voy a meterme en este tema, me tengo que meter primero en lo que se hizo en cuanto a conservación. Ya. Y ahí me di cuenta que él estaba dirigiendo las primeras conservaciones de Chile. Le gustaba dirigir. Sí. Por lo tanto dije, bueno, si tengo que meterme más a fondo en este tema, voy a tener que estudiar el personaje. Sí. Así que ahí partió mi otra línea de indagación, que ya es más bien biográfica. Y ahí no fue fácil, Betty, porque este caballero, si bien vivió más de 60 años en Chile, no tuvo descendencia. ¿No se casó tampoco? Se casó con una señora muy distinguida, Sofía Basaure, pero que ya estaba fallecida cuando yo partí haciendo la investigación. Yeah. Roberto Montandón falleció en el año 2003. No hace mucho. Y unos años después fallece su señora. Pero lo increíble y lo visionario de ambos fue que la señora, antes de, apenas falleció Roberto Montandón, hizo 2 donaciones de su archivo personal, el que resguardaba en casa, y lo hace al Consejo Monumento. Mira. Entre paréntesis, este gran archivo histórico está declarado monumento histórico desde el año 2022. Claro. Entonces, así de importante es todo lo que él hizo. ¿Y tu libro, tu trabajo, habrá influido en esa declaración de Ay, espero que sí. No lo sabré. Pero claro, un poco coincide que en la época del 2020, 2021, 2022, como que no solamente yo, sino que varias personas, y varias de ellas también al interior del Consejo de Monumentos, se vieron como interesados en sacar a la luz, digamos, toda esta trayectoria de Roberto Montandón. O sea, él era un motor, tenía motor propio. Era increíble. Bueno, y justamente tú me preguntabas cuáles eran sus características personales, porque finalmente como me tuve que meter en la vida, empecé a indagar de la parte como ya de estudio genealógico, porque era tan difícil saber de la vida anterior en Suiza. Sí, entonces, más encima muerto. Muy difícil. Claro. Entonces tuve la fortuna de conocer a una descendiente de la familia Montandón que vivía en el sur de Chile. Ahora, ¿por qué llegué a esa familia del sur de Chile? Porque leyendo la bibliografía y los documentos que dejó Roberto Montandón, me di cuenta que tenía parientes en el sur y que habían llegado por el tema de las colonias suizas. A la colonización del sur, claro, de la región de la Araucanía. Esto estamos hablando 1850, APP en adelante. Entonces encuentro algo y empiezo a indagar y claro, empiezo a investigar si todavía hay Montandón en Chile y me encuentro con esta familia que es el descendiente y esta señora que ya era mayor, a través del hijo, me hacen llegar un libro de estudio genealógico de los Montandón, de la familia Montandón.
Claro, y a partir de eso ya me doy cuenta de muchas otras cosas. Qué impresionante. Bueno, mira, estamos hablando de conservación, de lo que hizo el señor Mortendón en conservación. Ahora, en general, ¿qué implica la conservación en este país? Pucha, tiene hartas implicancias, la verdad, y yo te diría que cada vez más compleja, porque el patrimonio se abre mucho más. Con decirte que cuando Roberto Montandón ingresa al Consejo de Monumentos, te estoy hablando en el año 1948, y reactiva el Consejo de Monumentos, porque el Consejo estaba un poco dormido. ¿En ese tiempo en el MOP aún? ¿O ya en estaba...? ese tiempo todavía él no ingresaba al MOP. Ah, ya. Ah. El Consejo de Monumentos era una entidad que se había formado por la ley de 1925, que estaba conformada por una serie de consejeros que además trabajaban en diferentes instituciones, ¿cierto?, del país, entonces lo hacían ad honorem, pero no hacían mucho. Con lo poco que se podía en esa época, se juntaban, tomaban un par de decisiones, y para esa época, en 1948, había una docena de monumentos declarados, por decir algo. O sea, no eran más de 12 monumentos, o sea, a nivel país. Nada. Ahora, tú te metes a la página del Consejo de Monumentos y ves cuántos están declarados y te sorprende. No tengo la cifra exacta, pero ya podríamos hablar de millones. ¿Por qué? ¿Por qué millones? Y no te doy una cifra exacta. Porque así como el Museo Funk tiene, ¿cierto? Es un museo, ¿cuántas colecciones tiene? Tiene más de 4.000, 5.000 piezas. Entonces, multipliquemos por cada museo y su propia colección. Y todo está protegido por ley de monumentos. Ya, eso ¿entiendes? Igual un desafío que se ha completado por lo menos. Es un desafío bastante grande y, como te digo, cada vez se complejiza más custodiar y resguardar todos los bienes patrimoniales, porque hay diferentes categorías. Estamos hablando de bienes naturales y bienes culturales. Sí. Dentro de los culturales están los bienes materiales y los inmateriales. Entonces, imagínate, tenemos un gran universo. O sea que de aquí adelante a futuro, ¿qué piensas tú que sería los mayores desafíos? Claro. Yo creo que el mayor desafío que tiene el país en este minuto es la custodia de este gran universo de bienes, que significa administrar, gestionar, conservar, conservar. Y el segundo desafío que te iba a decir era la conservación. La conservación. Misma. Es muy, muy complejo porque el universo es variado. Y además se requiere mucha coordinación, una ley que esté a la altura y gente capacitada. Bueno, esta investigación tuya, la imprimiste, la editaste, a todo esto fue autoeditada, la hiciste tú misma. Mira, no fue tan así. Bueno, el tema, por supuesto, es de interés mío, personal, y para este libro en particular nació también un poco de una investigación financiada por Fondart. Yo me postulé a un Fondart en el año 2019 para investigar sobre la tarea precursora de este personaje. Y sin querer, porque yo no tenía pensado hacer un libro, yo dije, encontré tanta información, tanta valiosa información, que yo dije, esto no puede quedar en un informe entregado al Fondart. Entonces tiene que ser un libro. Y ahí invité a Carolina Miranda, que también es una investigadora de acá de la zona, muy reconocida, y le agradezco mucho que me haya dicho que sí, porque la Carolina tiene mucha experiencia en redacción de libros. Sí, a ella la entrevistamos la vez pasada. Perfecto. Sí. Y Carolina me ayudó mucho, primero que todo, en redactar la parte como de la vida y obra de Roberto Montandón, y obviamente me ayudó en toda la edición del libro, porque yo tenía más bien datos técnicos, ¿cierto? Yo soy arquitecto, entonces al final uno... Pasteles son pasteles. Claro, sí, es cierto. Redacciones no muchas. Sí. Claro. Así que nada, hicimos una súper buena dupla y nace este libro entonces en base a todo lo que recopilamos del Fondart. Y después que profundicé en la tesis doctoral. Ya, ese fue el 2022. Sí. ¿Tienes ahora algo? ¿Estás trabajando algo? ¿O una investigación a futuro? ¿Estarás pensando en alguna investigación a futuro? Bueno, sí, estas mentes así como de artistas siempre están pensando en cosas. Pero sí, efectivamente tengo varias ideas,
pero fundamentalmente en relación a este libro y lo que produjo este libro en cuanto a impacto, me gustaría seguir profundizando en las otras intervenciones que se produjeron en el siglo XX en el patrimonio. Ya. Porque si bien en la tesis doctoral yo me enfoqué en un periodo en particular, que fue como un periodo cúlmine del Consejo Monumento, que es 1948 a 1955, y ahí se hicieron las primeras restauraciones en Chile, con metodología, ocurrieron otras posteriormente, ¿ya? En la segunda parte del siglo. Entonces me interesa seguir todavía escarbando más ahí para, obviamente, tener un análisis mucho más profundo de cómo ha sido nuestra evolución y nuestra conciencia con respecto a la conservación de nuestro patrimonio. O sea, va a haber un Roberto Montandón 2. Y a lo mejor muchos más, porque, claro, él fue precursor, claro, pero seguramente los que continúan la labor son muchos más. Muchos más. Entonces es un poco la idea. Bueno, muy agradable conversar contigo. Muchas gracias No, por de participar en nada. nuestras entrevistas. Y a ustedes, nuestros amigos, hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes.